venimos a veces cargando mucho la religiosidad encima. Y sobre todo los que en algún momento encontramos a Jesucristo en alguna iglesia que no era incluyente o que no era tan abierta, no tan, no sé, tan abierta a lo mejor, que no sea tan religiosa. Entonces cuando nosotros encontramos a Cristo, pues estamos acostumbrados a eso, ¿no? Yo encontré a Cristo en una iglesia que se llamaba Manada Pequeña, que está todavía allá en Vallejo, con el pastor Caballero, se apellida. Y bueno, ahí me enseñaron muchas cosas, pero también me enseñaron a ser muy religiosa y a juzgar. Porque se la pasaban juzgando a la gente. ¿Cuál fue el gran problema de la humanidad cuando Adán y Eva toman del fruto prohibido? ¿Cuál fue el gran problema? El problema fue, primero, haber desobedecido a Dios, por supuesto. Pero ¿por qué Dios les dijo, de ese árbol no coman? ¿Se acuerdan de qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Es el árbol de qué? Del conocimiento, el árbol del bien, del mal, o sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente le dice, es que Dios tiene miedo de que ustedes sean como Dios, como Él. Así es como engaña a la mujer, a Eva. ¿Sabes cuál fue el acabose de haber tomado de ese fruto? Y que hoy si tú llegas y me dices, pero yo ¿por qué tengo que estar condenado si fue Eva y fue Adán el que comió el fruto prohibido? Yo no fui, a mí ni me invitaron al banquete. Pero te voy a decir por qué traemos lo que ellos adquirieron. Ellos adquirieron precisamente la capacidad de juzgar. Y eso es lo que todos los seres humanos tenemos, desafortunadamente. Tenemos la capacidad de juzgar. Por eso cuando ellos se dan cuenta de que están desnudos y se tapan, entonces Dios les dice, ¿quién les dijo que estaban? ¿Por qué están escondidos? Porque estamos desnudos. ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? Ellos mismos ya tenían la capacidad de decir, ¡ah! Estamos desnudos, estamos mal. En ese momento entró la capacidad de juzgar. Antes podían estar desnudos, antes podían caminar en el jardín, podían convivir con los animales, eran felices, contentos, no había absolutamente, son como los niños cuando no juzgan. Los niños dicen, si tú a un niño, lo hemos visto en videos, a un niño le dicen, chiquito, que ya sepa hablar y por supuesto razonar ciertas cosas, ¿por qué dos mujeres se están besando? ¿Por qué dos hombres? ¿Porque son novios? ¿Porque se aman? Ah, ok. Y el niño lo toma con la mayor naturalidad del mundo. Pero si tú o la mamá o el papá les dice, no, pero es que eso está mal, eso es aberración, eso es abominación, eso está mal, entonces el niño va a decir, ah, eso está mal, y entonces adquiere la capacidad porque la tenemos innata, solamente falta un espugoncito para empezar a juzgar a los demás. Eso es lo que nos hace ser seres humanos y que necesitamos de salvación. O sea, eso es, porque al juzgar nosotros estamos siendo o nos estamos creyendo dioses, nos estamos sentando en el trono para juzgar a los demás. Y ahorita lo vi porque veo un comentario donde alguien nos pone que, ¿cómo es posible? Ve nada más esa iglesia con los colores aquí atrás, ¿sí? Parece antro. Por eso nadie toma en serio a las iglesias incluyentes, dice. Oro porque Dios nos quite la religiosidad. Oro porque Dios nos quite el juzgar a los demás.
comprendamos, nos entendamos, nos levantemos, nos exhortemos, pero siempre con amor. Que nunca sea con esas ganas de juzgar y de sacar fuera. Entre nosotros mismos nos decimos, está mal, porque yo misma he hablado de esa forma. Lo tengo que admitir. Acepto todo. Decíamos ahora que nos fuimos a Puerto Rico, decíamos Emma y yo, la gracia está en el aceptar el error, en el decir, sí es cierto, me equivoqué, sí es cierto, cometí un error. Y en ese momento tú le quitas el poder al diablo. Sí es cierto, yo me equivoqué. Al momento en que tú ves tu equivocación, tú puedes mirar con ojos de misericordia a los demás. Eso es lo que puedes hacer. Cuando tú puedes captar esa forma, entonces te vas pareciendo más a Jesucristo. Y precisamente la prédica se llama ¿dónde están los que te condenaban? Así se llama la prédica de hoy. Aprendí algo en Puerto Rico. Bueno, aprendí muchísimas cosas. Todavía no puedo procesarlas todas. En realidad, de verdad. O sea, todavía no puedo procesarlas todas. Necesité miércoles, jueves y viernes de así como que de descanso, como de ahorita no quiero estar pensando porque fue demasiado el shot de poder, de unción, que nos tomamos, de revelación que nos tomamos Emma y yo el fin de semana. O sea, de verdad, estuvo muy fuerte. Nunca me había pasado, nunca. Y tenía yo que procesarlo en esta semana. Si se fijan, estuve echando relajo en el WhatsApp, estuve echando relajo en el Facebook. O sea, como que quería distraerme un poco porque como que me estaba dando la cruda de tanta fuerza, de tanto poder del Espíritu. Y de verdad, es muy, muy importante que cuando tú tienes eso en tu vida, tú tomes un tiempo para sentarte y recapacitar y decirle a Dios gracias porque de verdad, o sea, ¿por qué me escogiste a mí? O sea, no entiendo. O sea, no puedo pensar que tú hayas mirado a dos mujeres completamente pues llenas de muchos problemas y de cosas, y que hayas tomado esa vida que tuvimos en el pasado y también lo que hemos vivido en la iglesia, en cosas fuertes, y lo haya utilizado en ese momento. ¿Se acuerdan que hace 2 o 3 semanas hablábamos precisamente de esto hubo una profecía del Señor donde dice que te voy a revelar por qué pasaste lo que pasaste, o por qué estás pasando lo que estás pasando? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí se acuerdan? Pues lleguen temprano para que se acuerden. Lleguen temprano para que en la oración escuchen lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos reveló en aquel entonces, hace como 2 o 3 semanas, que íbamos a saber por qué pasamos lo que pasamos, o por qué estamos viviendo lo que vivimos, y para qué va a ser. Pero yo nunca pensé que esa palabra fuera también para mí. Pensé que era para ustedes. Y Kim, que me dice, también es para ti. Precisamente la ley y la religiosidad es lo que nos va a cubrir los ojos de las bendiciones de Dios. Grábate esto en la cabeza. La ley y la religiosidad que hay en nuestro corazón todavía, que hay en nuestra mente todavía, nos va a poner un velo. Ese velo que el Señor rasgó, ese velo es el que te va a poner, esa religiosidad, y no vas a poder mirar la gracia y las bendiciones de Dios. ¿Por qué?
Ahorita tomo el ejemplo de esa persona que dice, ¿cómo es posible que sean así? Le voy a decir algo, a lo mejor a él le va a tomar un poco de tiempo, un día, llegar a una iglesia incluyente, porque él ya vio con ojos de religiosidad cómo estamos aquí. Que es cierto, hemos sido criticados porque usamos colores atrás y apagamos la luz y no sé qué, o sea, sí hemos sido muy criticados, a mí me encanta eso. Hasta aquí mismo me acuerdo Jesús me decía, ¿puedo contar el sueño que tuviste, Jesús? Un día soñó Jesús hace como un año, íbamos caminando, no me acuerdo a dónde íbamos a un retiro, íbamos a dónde íbamos, no me acuerdo a dónde íbamos caminando, y me dijo, pastora, soñé con usted, y le dije, ¿qué soñaste, Jesús? Y me dice, con todo respeto, porque Jesús es muy respetuoso, y hace un año era muchísimo más respetuoso, o dos, no me acuerdo, siempre ha sido, pero era muchísimo más antes. Y entonces me decía, es que soñé que teníamos una iglesia que estaba grande, que ya teníamos una iglesia propia que estaba grande, pero yo llegaba a la iglesia, llegaba a la fachada, dice él, que llegaba él a la fachada, y que veía MCI con colores de neón, y que decía, ay, la pastora. Nunca le pondría colores de neón, si no es afro, no es que... Adentro sí, pero afuera no. La religiosidad te va a hacer que no veas más allá de tu nariz, y que juzgues siempre, y que no veas más allá lo que es la gracia de Dios. Pero vamos a tomar el texto, Juan 8, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Y esta historia es muy conocida por mucha gente, cristiana y no cristiana. Es muy famosa, capítulo 8, y vamos desde el principio. Versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Él estaba enseñando, él estaba sentado con un grupo de gente, y muy seguramente les estaba enseñando la palabra de Dios, como siempre lo hacía. Entonces los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Los escribas y los fariseos eran un grupo de gente que se encargaban de conocer muy bien la palabra, la ley, ¿sí? El Antiguo Testamento, la ley. Se lo sabían al derecho y al revés. Se sabían toda la Biblia del Antiguo Testamento, se lo sabían perfectamente bien y lo aplicaban como debería de ser, y se encargaban de que se aplicara la ley, ¿ok? La ley de Moisés. Entonces, esos escribas y esos fariseos se acercan a Dios, a Jesús, y le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. En adulterio, muy seguramente, pues había engañado a su esposo, o sencillamente no estaba casada y estaba teniendo relaciones con alguien. Lo que aquí yo me explico es por qué no trajeron también al hombre, porque también el hombre estaba en adulterio, ¿verdad? Pero bueno, no nos metamos en eso ahorita. Trajeron a la mujer, sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Jesús es judío. Jesús tiene que seguir la ley judía. Tiene que seguir los mandatos de las escrituras. Y lo están poniendo a prueba. Porque Jesús hablaba de misericordia, Jesús hablaba de perdón, Jesús perdonaba a los pecadores, levantaba a los caídos, le daba visión a los que estaban invidentes. O sea, estaba como haciendo las cosas de diferente forma. Y entonces llegan estos hombres para ponerlo a prueba. ¿Y cuántas veces no han llegado esos fariseos y esos escribas
ibas a tu casa diciéndote, mira nada más, pues no que muy cristiana y que te vas todos los domingos a la iglesia, y mira nada más cómo te enojas y lo que dices y cómo me gritas y lo que haces. Son esos fariseos que nada más están viendo a ver qué error cometes para juzgarte, para decirte, ya ves. Entonces Jesús tiene la sabiduría y entonces dice, esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Yo no sé, hay muchas prédicas, hay muchos predicadores que han hablado sobre qué era lo que estaba escribiendo Jesús mientras estaban diciéndole eso. No voy a meter en esto, pero lo que yo te puedo decir es que él seguramente estaba escribiendo porque les estaba enseñando a los demás y de alguna forma lo estaba utilizando como un pizarrón y como que no les estaba haciendo caso, como que le estaba diciendo, retráctate en lo que dices, piensa bien lo que dices. Mira, o sea, me estoy haciendo aquí un ratito, ¿no? Para que pienses lo que estás diciendo. Pero no, ya sabes, los fariseos no piensan y entonces siguen insistiendo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se las volteó. A ver, si ustedes son tan puros y tan blancos y no tienen absolutamente nada que pagar, tiren la primera piedra a esta mujer adúltera. Y la verdad es que es una lección tan fuerte cuando yo leí esto, porque dice, sí es cierto, nos la pasamos juzgando a la gente y tirándole piedras. Y siempre diciendo, pero ¿cómo es posible que haga esto? ¿Pero cómo es posible que haga esto? ¿Pero cómo es posible que haya una iglesia así? ¿Pero cómo es posible que...? Les dije cuando fui a Más Vida, lo primero que... ¿Pero cómo es posible que los pastores estén tatuados? No. Y que prediquen con los pantalones rotos. Y ellos han de decir, ¿cómo es posible que una mujer esté en el púlpito? Algunos dirán esto, ¿no? Me han contado que algunos de ustedes cuando fueron a sus iglesias anteriores y platicaron con su pastor y que le dijeron al pastor, es que es una pastora la que dirige, no, pero tiene que estar bajo el poder de un varón. ¿Cómo es posible? Le digo, pues es que si conocieras a mi pastora, ay, sí. Pero siempre les dicen eso, ¿no? Tiene que estar bajo el poder de bajo el mando de un varón, y además mi cobertura son 2 pastoras. O sea, no hay, ¿no? Entonces, eso como que le choquea, y como que dice, no puede ser. Y Dios te utiliza. Y mira, yo no hablo de cosas religiosas en mí, hablo de cosas en mí, en mi esencia. ¿Cómo es posible que Dios utilice a una persona tan, vamos a decirlo así, que no soy tan disciplinada, la verdad? Una persona que sí, que juzga. Una persona que de repente puede enojarse y hacer cosas que no debería. Que soy arrebatada de repente. Ya el Señor ha tratado de cambiar eso, ya hemos tratado. Pero, ¿cómo lo hace? O sea, yo digo, como si Dios fuera religioso, no nos utilizaría a nadie. Nadie podríamos ser capaces de poder caminar en su nombre. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos tratando y cuando estamos juzgando a los demás? Acuérdate de este versículo y déjatelo bien grabado en tu cabeza, ¿sí? Dice el Señor, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se volvió a inclinar, solamente les dice eso, y se vuelve a inclinar hacia el suelo y sigue escribiendo. Él tan quitado de la pena, a mí me encanta la actitud de Jesús, tan quitado de la pena. Él no se puso nervioso, él no dijo, ¿y ahora qué hago? Y mira, y estos me están haciendo, ¿y ahora qué hago?
pues que te apedreen tantito y te eches a correr, o no sé, ¿no? O sea, él estaba tranquilo, porque sabía que la mejor respuesta a una amenaza es el amor. La mejor respuesta es el amor, la comprensión. Y entonces les dijo a los demás, pues quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ellos dijeron, ¿tú puedes? No, tú tampoco. Chispas, vámonos. Y se empezaron a ir, se empezaron a alejar. Acusados por su conciencia. Segundo punto, la gracia de Dios te enfrenta a ti mismo. Cuando tú recibes de Dios la gracia, te enfrentas a ti mismo. Vuelvo a repetirte, cuando estábamos en Puerto Rico, de verdad yo no sabía que habíamos ido. Así se los dije. Y lo dije la última vez ahí en la prédica, ¿verdad? Mire, a mí me habló la pastora hace un año para decirme que nos invitaba a ir a su iglesia para ministrar a un retiro. Acababa de pasar tenía 6 meses de haber pasado el huracán. Pero todavía tenía mucha gente en la iglesia, todavía había mucha gente en la iglesia. Y entonces, como había tanta gente en la iglesia, pues podíamos ir a un retiro. Pasa un año, no pude ir por la cuestión de mi papá, pasa un año, pero va Emma, ¿no? Emma fue la que cumplió ese mandato de ir. Pasa un año y entonces se va a vencer mi boleto de avión. Y ahorita las pastoras están pasando por un lapso bastante difícil. Así como yo lo pasé hace un año, ahora ellas están con sus papás, tienen problemas, o sea, han tenido problemas de salud. La pastora Yojaraliz estuvo mala, ¿no? A la fecha su mano derecha no tiene mucho movimiento. El Señor la levantó, pero quedó todavía un poquito mal de su brazo. De repente se nos marea, ¿verdad? De repente se levantó y se dio una mareada muy fuerte. Están bajo un régimen alimenticio, etcétera, etcétera. Y yo dije, la verdad, yo no quiero llegar a infortunar, pero el boleto se va a vencer. Entonces, pues le escribí, pastora, si usted quiere que yo vaya, yo voy. Pero si no, no hay problema, ¿eh? O sea, yo sé cómo la están pasando allá. Déjame orar, me dijo, déjame preguntarle al Señor y lo hacemos. Y gracias, el Señor tenía planes y me dijo, vamos. Y yo le dije a Dios, si tú pones todas las cosas para que se cumpla, que yo pueda ir, voy. El cambio de boleto me costó 58 pesos. ¿Sí o no es de Dios? Entonces, $3, ¿no? Entonces, ya Emma ya habla en dólares. Ya está en México, pero ya habla en dólares. Estoy molestando. Son como 58 pesos, son como $3. Entonces, ya somos internacionales. Entonces, todo estaba hecho para que yo fuera. Y para que fuéramos las dos, porque también la pastora Janet dijo, adelante que vaya Emma. Cuando estábamos allá, en la noche nos sentamos Emma y yo ahí en la barrita donde estábamos tomándonos un café. Y las dos nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ministrar? ¿Qué onda? O sea, es increíble de verdad. Pero eso es bello y hermoso decírselos. Porque sí te digo una cosa, no teníamos la más mínima idea de lo que estábamos haciendo ahí. Y el Señor fue haciendo cosas impresionantes, de verdad. Nos fue diciendo, haz esto, habla esto, no, muévele, no, quédate, quítale, Emma, escribe esto. Así nos fue llevando de la mano, porque hasta incrédulas estábamos.
por cuestiones, por juzgar, por pensar, por pensar que estamos discerniendo y en realidad estábamos juzgando. Y aún así el Señor nos utilizó. Por eso la gracia te enfrenta a ti. Porque cuando tú te das cuenta de que tú no mereces lo que estás viviendo, pero aún así lo estás viviendo y lo estás ministrando, entonces eso se llama gracia. Y cuando tú te das cuenta de la gracia que Dios, te enfrentas a ti mismo y dices, wow. Por eso en la oración te decía yo, o sea, tienes que darle gracias a Dios porque solamente con agradecimiento vas a poder entender la prédica de hoy. Solamente de esa forma. Mira, si nosotros nos creemos muy chuchas cuereras, de verdad, me pasó. La primera vez que fui a Los Ángeles, que me invitan a predicar, yo me creía muy chucha cuerera. Era la primera vez que iba a Los Ángeles. Y yo dije, ay, estoy predicando súper bien. Así que, cualquier cosita. Y allá predico, allá el Espíritu Santo cae y me dirige. Así de soberbia. ¿Sí? Y cuando me paro en el púlpito de Los Ángeles la primera vez, así mira. El Espíritu Santo me mostró y me dijo, a ver. No, que muchas, ¿no? No, que tú puedes y que estás predicando, wow, y que no sé qué. A ver. Vas, solita. Y yo así. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta, de verdad, o sea, la ofrenda de amor que me dieron ese día, Emma, la regresé íntegra. Me sentía apenada, completamente apenada, así decir, no, hice un mal papel, no lo vuelvo a hacer, dependo completamente del Espíritu Santo. Por eso, cuando tú aceptas la gracia de Dios, primero es una gran responsabilidad en tu vida, porque te está dando algo que tú vas a tener que administrar bajo el poder y bajo la sabiduría del Espíritu Santo. No es para ti, es para el pueblo de Dios. La gracia como salvación, gracias Señor porque tengo mi salvación. Porque el día que entregue este cuerpo yo voy a ir al Señor, me voy a dormir en un sueño profundo y el día de la resurrección voy a resucitar con Él y voy a pasar al trono de gracia y o sea, ahí voy a estar, ¿sí? Pero eso es lo que Dios hace en la cruz. Pero cuando yo me doy cuenta de lo que hace Dios en la cruz por mí, yo tengo que hacer algo por su pueblo. Yo tengo que hacer algo por esas personas que están perdidas. Yo no puedo dejar a su pueblo así. Yo no puedo dejar y caminar yo sola con el Señor y ay, qué padre, estoy bien padre yo. De verdad, y cuando Dios te dice que todo lo que estás viviendo es para algo, no es para que tú lo vivas y solamente te lo quedes. Vas a tener que pasarlo a los demás. Vas a tener que decirle, oye, yo ya viví lo que tú estás viviendo. Oye, yo ya pasé por ese lado. Y no me avergüenza, por ejemplo, en aquel momento, que aquí ustedes ya lo saben, por eso no lo repito tanto, pero allá les tuve que decir, yo estuve metida en el alcohol, muy metida, bla, 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 esto, lo otro, porque el Señor me decía, diles que tú ya pasaste por eso. Quizá hubo gente, porque además hubo gente nueva. O sea, llegó gente nueva a la iglesia, nosotros no conocíamos a la población de la iglesia, la verdad es que pensábamos que todos eran de la iglesia, pero no, por lo que nos dijo la pastora, había varios que habían llegado nuevos. Entonces a esa gente es a lo mejor a la que yo le estaba hablando, yo también pasé por esto. A mí el Señor me sacó de esto, ¿sí? Dar nuestro testimonio es algo y saber que Dios fue el único que nos pudo sacar de esto. Entonces por eso Dios utiliza lo que te dio, pero necesitas saber que es por gracia de Dios, no es porque tú eres bien chucha cuerera, es por gracia de Dios y te enfrenta a ti mismo, acuérdate, enfréntate a ti mismo. Nosotros estamos llenos de pecado y llenos de cosas que yo no me hubiera escogido para ir a Puerto Rico y hablar lo que hablé. Yo no me hubiera escogido, pero por gracia de Dios estuve ahí.
Y el tercer punto es cuando Jesús le dice el 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer. Es muy importante eso. Cuando tú cometes el pecado y eres llevada o llevado a Jesús, tú no te preocupes por lo que te están juzgando. Tú preocúpate por estar tú con Jesús. Porque al final, los que van a quedar al final, eres tú con Jesús. Nada más. ¿Y sabes qué va a hacer Jesús? Lo que hizo después. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? En el momento en el que tú tienes que dar testimonio de lo que pasaste, de la humillación que pudiste haber pasado, cuando esas personas te traen ante el juzgado, para ser juzgado, y te señalan y te dicen: se equivocó, es pecadora, la ley dice que la deben de apedrear, la ley dice que la debes de sacar de la iglesia, la ley dice que la debes de quitar de la alabanza, la ley dice que le quites su servicio, la ley dice que no lo dejes dar clases, la ley dice. Entonces llega Jesús contigo y por medio de su gracia le señala a los otros sus errores. Él, no tú. A un hijo de Dios lo defiende su Dios, no se defiende él, y más a un pastor. Pero cuando llega el Señor, les enseña a los demás y solamente quedas tú con Jesús. Y Jesús te dice: ¿y dónde están los que te condenaron? ¿Y dónde están? Y tú te quedas: pues ya se fueron. Está bien, pues yo también no te condeno, le dice la palabra, le dice aquí en la palabra. Dice, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es muy importante. No le dice: vete y sigue pecando, sigue de adúltera. No, no, no. Le dice: vete, pero no peques más. O sea, date cuenta de tu pecado. Sí es pecado. O sea, sí fue, lo que hiciste no estuvo bien. Pero yo no te condeno. Porque Jesucristo no vino a condenar. Y eso es lo que las iglesias todavía no han entendido. Y es lo que a veces los ministros no entendemos. No venimos a condenar, no venimos a juzgar, no venimos a ver quién entra al reino de los cielos y quién no. A ver quién está capacitado para hacer esto y a ver quién no está capacitado. A ver si tienes un buen testimonio o no tienes. Eso es tu problema con Dios. Mi trabajo como pastor es decirte cómo llevar tu vida con el Señor. Es lo que estamos viendo los martes. Los martes estamos viendo cómo vamos a llevar nuestro camino con Dios, nuestra vida con el Señor. Eso es lo que yo hago. Pero yo no voy a estar en tu casa todas las mañanas levantándote y diciendo: ora, y diciéndote: ayuna, y diciéndote: da buen testimonio, no hagas esto, no hagas lo otro, no tengas ese pensamiento. No, o sea, por favor, yo no puedo hacer eso. Yo no soy policía de nadie, soy pastora. Y mi trabajo es decirle lo que Dios quiere de ustedes, nada más. Y es tu trabajo trabajar con Él, ir al trono y decirle: aquí estoy, soy pecador, ¿qué hago? ¿Dónde están los que te condenaban? No hay nadie, Señor. Yo tampoco, pero no lo vuelvas a hacer. Eso es lo que Dios hace. Cuando la iglesia entienda eso, yo creo que ahí es donde el Señor va a decir: creo que ya se están preparando
a que pueda yo llegar nuevamente. Porque mientras, de verdad, ¿y cómo nos juzgamos los unos a los otros, sí? Jesús entonces no vino a condenar, vino a enseñar, vino a perdonar. O sea, venimos a enseñar, nosotros pastores, ministros, tú oveja, vienes también a enseñar, vienes a perdonar, vienes a ser salva. Perdonar es dar libertad, también tienes que ser libre. El Señor dice, yo vengo a liberar a los cautivos, ¿sí? A esos cautivos de todas nuestras cadenas, de todos nuestros rencores, de todas nuestras faltas de perdón. A eso vino Jesucristo. Nos vino a salvar, nos vino a dar gracia, nos vino a dar vida eterna, ¿sí? Pero nos vino sobre todo a enseñar que debemos de ser como Él. Tenemos que tener gracia, porque de gracia recibiste, de gracia das. Así es, así trabaja el Señor. Y lo que tú hoy estás recibiendo, tú lo vas a tener que entregar a alguien más. Así que yo les decía a las personas de Puerto Rico, yo les decía, gózate, y es muy difícil decirle esto a una iglesia azotada, a una iglesia lastimada, dolida, a una iglesia donde les ves las caritas de quiero salir, dime cómo salir, ¿no? O sea, de verdad, que le echan todas las ganas del mundo a las chicas que están en la alabanza. Roxana, que es la pastora de Ponce, Rose, o sea, habla y dice y es tan amorosa, tan cariñosa, o sea, casi te cuelga así de aquí, ¿no? Y de verdad dices, híjoles, ¿cómo puede ser así después de todo lo que han pasado? Es doloroso ver, pero ¿cómo le dices a una congregación, gózate en lo que estás pasando hoy? Gózate por tu experiencia de supervivencia. Y les contaba que cuando Cancún tuvo su último huracán, pues también lo devastó, ¿se acuerdan? Y parecía que lo habían bombardeado. Y la isla, si los que conocen Cancún, hay un lugar que se llama muy bonito, un mall muy grande que se llama La Isla. Pero una cosa es antes del huracán y otra cosa es después del huracán, porque antes del huracán estaba bonito, bien grande y todo, pero después del huracán lo hicieron enorme, o sea, lo hicieron gigante, le pusieron un río. Bueno, no, está precioso, lo hicieron más grande, de hecho. Entonces era lo que yo les decía. Después de una devastación, tienes la oportunidad de edificar mejor, de una forma mejor. No te duermas, Leli, para que se te cayó. Pues de una forma mejor, ¿sí? De una forma con muchísimo más conocimiento y experiencia de lo que ya pasaste. Hoy por hoy ya no te va a volver a caer de repente así las cosas que te están sucediendo. Hoy sabes cómo salir con el Señor. Entonces, una de las cosas importantes es esta: Dios y Jesucristo. Dios nunca te va a condenar, siempre te va a enseñar, ¿sí? Pero sobre todo, nunca te va a hacer a un lado, nunca te va a exiliar. Siempre va a estar contigo, siempre va a ser fiel a ti, siempre va a estar contigo. Eres su creación y su hijo, su hija. Y si en algún momento nos tiene que regresar al redil, te tendrá que regresar al redil de la forma que, ya estoy hablando como ella, de la forma como ellos, como Dios quiere hacerlo y sabe que tiene que hacerlo contigo. ¿Sí? No te quejes de esa forma. El Señor
perfectamente cómo enderezarnos el camino. Al final, mira, lo más hermoso es que voltee y te diga, después de que te acusaron, y para quien sabe lo que pasó hace 3 años en esta iglesia, ¿no estoy llorando? No me acuerdo. Lo que pasó hace 3 años en esta iglesia, los que se acuerden, los que no se acuerden, pues ahí pregunten después a los líderes sin que sea chisme. Yo empecé, la primera frase con la que empecé el viernes en la noche que dimos una plática a los líderes fue, mi primera frase fue, para este momento ha sido creado. Así empecé. Pregúntame por qué lo dije. El Señor me lo dijo. Tú empiezas así. Y al final, el domingo, cuando cierro, me doy cuenta que efectivamente para ese tiempo había pasado lo que había pasado. 3 años atrás, ¿sí? Había pasado algo muy difícil en mi vida que necesitaba, creo yo, sacarlo y encontrarle un motivo, una razón, porque si no iba a ser una experiencia solamente. Y yo sabía que en ese momento se estaba cumpliendo eso de yo te voy a revelar por qué pasaste lo que pasaste. Y estaba yo en ese momento predicando lo que yo había pasado, porque nunca lo dije exactamente, pero yo sabía en mi corazón que lo estaba predicando. Y cuando tú predicas de corazón, toca los corazones de la gente, lo toca. Entonces, así te digo algo, de verdad, cuando tú caminas con Dios, nada, absolutamente nada de tu vida es desperdiciado. Eso grábatelo en tu mente. Nada de tu vida va a ser desperdiciado. Todo. El Señor le encanta reciclar. Al Señor le encanta reciclar. Lo que tú estás aprendiendo hoy va a ser para que los demás aprendan y te va a utilizar. Te vas a sentir súper bien y vas a encontrar ahora sé, Señor, por qué pasé ese dolor tan grande. Ahora sé, Señor, por qué pasé ese momento tan difícil. Nunca te quejes de lo que estás pasando, porque si estás de la mano del Señor, no hay por qué quejarse. Todo va a ser para bien, para vida y para paz. Amén. Cierra tus ojos y vamos a darle gloria a Dios por esta palabra. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que tú has traído hoy. Esa palabra, Señor, que posiblemente muchos necesitaban hoy, porque nos preguntamos por qué pasamos, o por qué hay gente, Señor, que todavía nos juzga, o por qué nosotros también todavía estamos juzgando a los demás. Señor, danos la gracia de saber que hemos sido perdonados y que de la misma forma, Señor, debemos de perdonar y debemos de ser perdonadores al paso de nuestra vida, Señor. Que seamos como tu Padre, que siempre tiene una palabra de aliento, una exhortación, que siempre tiene, Señor, la bondad y la gracia, Señor, a flor de piel. Que tú no veniste a condenar, Señor, tú no veniste a juzgar, tú veniste a ser juzgado para que nosotros fuéramos salvados, Señor. Tú fuiste el que te clavaste en la cruz, tú fuiste el que moriste en la cruz. Tú fuiste, Señor, el que fuiste a la cruz y derramaste, Señor, de tu sangre para nosotros. Para pagar todo lo que nosotros hemos hecho. Nosotros, Señor, no somos capaces de salvar ni siquiera nosotros mismos. Así como seríamos capaces de juzgar a otros, Señor. Bendícenos, Señor, con tu gracia, con tu amor, con tu bondad. Bendícenos, Señor, con tu discernimiento, pero no que no caigamos en juzgar siempre. Vamos a discernir, y cuando discernimos, oramos por aquel que necesita de discernimiento, pero no juzguemos, Señor. Quítanos eso de la mente, Padre. Queremos renovar nuestra mente y caminar, Señor, contigo tal y como tú eres, Señor. Te bendecimos
Y hoy, Señor, queremos también recibir Santa Cena, queremos sentarnos, Señor, a tu mesa, queremos, Padre, venir a tu mesa y antes que nada, Señor, poder confesar nuestros pecados, porque la palabra dice que debemos de llegar a tu mesa, pero debemos de llegar libres, Señor, de cualquier atadura. Así que hoy yo te invito a que tú hables con el Señor, te voy a dar unos minutos con el Señor, para que entregues todas tus cargas, para que entregues todos tus pesares, tus faltas de perdón, tus rencores, y te puedas poner a mano con Él para que puedas tomar la Santa Cena, como dice la palabra, de una manera correcta, ¿sí? Si crees que no debes de tomar la Santa Cena, puedes hacerlo, puedes no tomarla, puedes rechazar en este momento la Santa Cena porque haya algo en tu corazón que todavía no está en paz. Puedes hacerlo y nadie te va a juzgar. De hecho, todos estamos con los ojos cerrados. Los sugieres van a pasar con los vasitos y te van a tocar para que tú abras los ojos y lo tomes. Si no lo quieres tomar, si no te sientes de esa forma, no lo tomes. Es mejor no hacerlo. La palabra dice que nos lleva a condenación el hecho de hacerlo sin poder, sin aceptar nuestros errores, sin poderlos aceptar. Pero todo tiene su tiempo exacto. Entonces no te sientas mal por eso, pero que Dios te guíe en tu oración. Te voy a dar unos minutos. Que nos das de poder compartir la mesa contigo, Padre.